tardes, soy Martín Eduardo. Hoy vengo a entrevistar a la doctora Lorena Ortiz. Quisiera empezar esta entrevista con una pequeña introducción de la doctora, si sería tan amable. Gracias. Yo soy la doctora Lorena Ortiz Galván. Soy médico residente de cuarto año de la especialidad de psiquiatría aquí en el Hospital Universitario. Para empezar con las preguntas, hay que aclarar que esta entrevista es con el fin de buscar una opinión de alguien que conozca el medio sobre las drogas en la zona metropolitana del estado. Eh, lo que quisiera que me contestara es de conocimiento público que el Estado no es un sitio que el narcotráfico gobierne o esté controlado, pero aún así los jóvenes encuentran las drogas más rápido que la policía. ¿Por qué cree que se debe a esto? Bueno, el problema del acceso a las sustancias pues es un problema de interés público. En realidad no existe una causa específica, sino que es un problema de tipo multifactorial. Y uno de estos factores pues es el acceso a las drogas, ¿no? Que los jóvenes están teniendo el acceso, que existen pues cada vez un aumento de jóvenes que se involucran, que son los más vulnerables, que se involucran en el consumo de las sustancias y que pues está habiendo cada vez más demanda también, como más oferta, más demanda, y pues tiene que ver también con la vulnerabilidad de estas personas, que por lo general son adolescentes, de por sí ya es una época complicada en la vida de un ser humano, muy vulnerable. También existen poblaciones que son todavía más vulnerables por su situación socioeconómica a este problema, y es un conjunto de factores que se dan y que propician a que exista una adicción. En la sociedad hoy en día tenemos una imagen de que cada quien es drogopendiente de sí mismo. ¿Es una enfermedad, como creen la gente de la sociedad? Sí, la dependencia a sustancias es una enfermedad que depende del tratamiento, tanto se puede ver desde el lado neurológico, pero también recae en los psiquiatras, en psicólogos y sobre todo en especialistas. El especialista en ver los trastornos de adicciones también es una subespecialidad de la psiquiatría. Entonces, también desde ese punto nosotros podemos atender ese tipo de casos. El incremento de drogas, al menos alguien que obviamente no consume nada de eso, pero usted como conoce el medio, ¿ha visto un incremento del consumo hoy en día? Sí ha visto un aumento muy considerable, está descrito en la literatura a partir de la pandemia. Se vio aproximadamente un aumento del 40% aquí en nuestra entidad del consumo de sustancias, sobre todo en pacientes jóvenes. Nosotros también tenemos una imagen de que el consumir drogas es algo malo, pero esto llegaría a ser algo, puede llegar a trascender algo más, por ejemplo, ser un criminal. Pues sí hay una relación entre tener como estas tendencias delictivas y el consumo de sustancias, y que también se remonta como a este contexto sociocultural donde se dan todas estas problemáticas. Sin embargo, no es una causalidad, o sea, el consumo de sustancias no genera los delitos. Más bien es como un contexto donde esas problemáticas se presentan, porque también existen muchos pacientes con consumo, con adicciones, que no necesariamente se convierten después en otro tipo de criminales, por ejemplo. Tiene que ver más con el contexto donde se desarrollan estas dos problemáticas y que muchas veces van de la mano, porque sí, también el consumir sustancias pues te hacen más impulsivo, tu atención está afectada, tu juicio está afectado, y personas que tienen esa tendencia pues puede ser más fácil que dentro del consumo pues vayan a recurrir a un acto delictivo. Usted dijo que el contexto tiene mucho que ver, pero tanto así que, por ejemplo, la gente con, eh, ¿cómo decirlo? Con carencias económicas, problemas de familia, o gente que de plano solamente las busca porque es la moda,
¿tiene algo que ver? Por ejemplo, que una persona se vea obligado o que otro solamente lo adquiera por moda. Pues sí tiene mucho que ver el contexto. Dentro de la zona metropolitana, como hablábamos ahorita de las vulnerabilidades de una persona de recurrir a la adicción, y decíamos que pues, la adolescencia era una etapa muy crucial. Bueno, también existen poblaciones todavía más vulnerables aquí en el estado, en la zona metropolitana, donde está muy activa la presencia de grupos delictivos que reclutan personas jóvenes, sobre todo, para la venta o para la distribución, y pues que también los involucran a ellos en el consumo de las sustancias. Entonces sí tiene que ver el contexto social de las personas, ¿sí? Sobre todo personas con menos, pues con menos recursos, ¿no? Personas que de alguna manera se ven atraídas hacia el narcotráfico pues por la promesa de que van a tener mayores ingresos, o pues que les es más fácil tal vez dedicarse a eso y tener más ganancias a tener un trabajo fijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí tiene que ver el medio, tiene que ver también pues la seguridad en ciertas colonias, la presencia pues de por sí de estos grupos delictivos, de crimen en general, de violencia en las familias. O sea, tiene que ver una serie de factores que hacen más vulnerables a esta población. ¿Y en el lugar donde trabaja se ofrece algún un programa especial para rehabilitar a los jóvenes? Aquí en el hospital no. Sin embargo, nosotros trabajamos de la mano con el Centro de Integración Juvenil. Este centro, ellos son especialistas en el tratamiento de las adicciones, y trabajamos muy de la mano con ellos. Referimos muchos pacientes. Cuando un paciente viene con nosotros y su principal problema es el consumo de sustancias, lo referimos para allá y hacemos un tratamiento en conjunto, de manera que nosotros podemos tratar otras cosas, tal vez trastornos depresivos o de ansiedad o de la personalidad, pero de la mano con el CIJ, donde allá ellos tienen programas, una variedad de programas para alcohol, para marihuana, para cristal, que son las principales sustancias que se consumen aquí en el estado. Y pues ellos se dedican más específicamente a esos tratamientos de rehabilitación. ¿Y los jóvenes que usted atiende o que atiende a ese programa, qué rango de edad más o menos eh, son esos niños jóvenes? Aproximadamente se encuentran entre los 19, o sea, edad media serían como de los 20 años. Se reciben desde los 15 años, que es la edad de inicio aquí en México, los 15 años aproximadamente, y en los 20 años es como el pico de atención donde más pacientes acuden a atenderse, más o menos. ¿Y esos jóvenes tardan en rehabilitarse o están a tiempo de, debido a su edad? Pues es cierto que entre antes se inicia el consumo de sustancias, o entre más pronto en la vida de una persona está en contacto o rodeada, por ejemplo, el papá, la mamá, los hermanos que consumen sustancias, entre antes se inicie el consumo, más difícil va a ser su tratamiento, pero también entre antes busquen ayuda, mejor va a ser el pronóstico. Entonces, pues sí, los jóvenes se podría decir que están a tiempo de poder iniciar un tratamiento y mantener la abstinencia. Y ya para terminar esta entrevista, ¿qué mensaje le daría a aquellos padres de familia? Porque son el pilar, son el principal apoyo que tienen los niños jóvenes. ¿Qué mensaje les daría a usted? Pues yo les diría que estén al pendiente de sus hijos, sobre todo en estas edades, sí, que les comentaba yo, la adolescencia o el inicio de la adultez. Que el consumo de sustancias pues es algo, a nadie le gusta admitir que en su familia alguien consume, ¿no? Sin embargo, es mejor aceptar que todos nuestros jóvenes están en cierto riesgo, ¿no?
que en las escuelas se ofrecen sustancias, ¿no? Que en las fiestas ellos tienen acceso a distintas sustancias. Entonces lo mejor que pueden hacer como padres de familia pues es abrir el diálogo, ¿sí? Abrir el diálogo a lo que existe allá afuera, lo que hay allá afuera, confiar tal vez en sus hijos, pero también estar al pendiente, porque sí existen algunos datos, algunos signos que podrían hacer más fácil la detección, ¿sí? O sea, digo, los que todos sabemos, ¿no? Si el hijo pues llega borracho, o si el aliento alcohólico, o si de repente le encuentran, no sé, marihuana o alguna sustancia, pues sí es importante que se atienda en ese momento, porque pues sería muy desafortunado hacernos de la vista gorda y decir, no, pues aquí no pasó nada, o fue una vez, o a veces los pacientes con adicciones pueden llegar a manipular muy fácilmente a su medio o a mentir, justificando como su adicción. Y pues es importante también que los padres de familia estén muy al pendiente para que puedan sus hijos recibir la atención adecuada y a tiempo. Buena comunicación más que nada. Así es, sí, o sea, no, tal vez como antes, tal vez estas campañas gubernamentales, ¿no? Del no, de la prohibición, no ha dado buenos resultados, o sea, decir eso no y está mal y cero consumo, pues realmente no, cuando lo ponemos en nuestra población, pues no es algo que que funcione o que se lleve a la práctica. Entonces, el decirle a un adolescente no consumas porque yo te lo digo, pues no está siendo tan efectivo, ¿no? Entonces, si abrimos la comunicación, si alertamos a nuestros adolescentes de los riesgos reales, desde casa que se hable de esto, pues creo que al abrir eso de camino a la comunicación, pues va a ser más fácil que haya una detección temprana y que haya un tratamiento adecuado. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Gracias. Gracias a usted y será todo. Hasta la próxima. Nos vemos.